Jesús dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Después de leer estos dos pasajes dichos por nuestro Señor Jesucristo, salta una pregunta, y es: ¿cómo era entonces en los días de Noé? ¿Cómo era la vida de Noé en ese entonces? Bueno, vamos a tener que ir al libro de Génesis, así que le invito a que vamos a Génesis capítulo 6. Vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Como les dije, hoy voy a enseñar la palabra. El tema es como en los días de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 1, lo vamos a leer hasta el versículo 5, dice así la escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, diga conmigo, mucha, dice, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Muy bien. De este pasaje han sacado tres posturas teológicas y le voy a hablar de las tres muy por encima, porque pues de eso no trata la enseñanza. La primera postura es que dice que los ángeles se habían llegado a las mujeres en ese entonces, o sea que los ángeles habían tenido relaciones con mujeres y que de ahí venían los gigantes o los valientes. Esa es una postura. Cuando dice que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. La otra postura dice que eran hombres poderosos, eran gobernantes fuertes. Y la tercera, que eran los hijos de Set. Recuerdan que era el hijo de Adán y Eva, Set, ¿sí? Después de que muere Abel. Luego dice que Adán conoció a su esposa. Cuando habla de ese término de conocer o de llegar, está hablando de tener una relación íntima, una relación sexual. Entonces, dice la Biblia que cuando Adán conoce a su esposa, a Eva, entonces nace su tercer hijo llamado Set. Entonces dicen que de esa generación de Set se unieron a las hijas de Caín, de la generación de Caín. Yo me centro más en esta postura, porque por supuesto si hablamos un poquito de angelología y de estos temas, pues vamos a encontrar que los ángeles pues no pueden tener relaciones con seres humanos y otros temas más. No quiero profundizar mucho porque vuelvo y le repito, ese no es el tema. Por eso prefiero quedarme con la tercera postura, que dice que los hijos de Set se unieron a las hijas de Caín. El hecho fue que esa unión trajo una consecuencia. Y dice que ahí nacieron los gigantes, de ahí nacieron los famosos Nefilim, que era una raza gigante. También se les llamaban poderosos de la tierra, y dice que esto trajo mucho paganismo y maldad en la tierra, esa unión. Quiero hacer un paréntesis aquí y explicarles algo importante, y es, mire la importancia, escuche, de poder nosotros como hijos de Dios conocer hijas de Dios. Yo, por ejemplo, en mi caso me casé con una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, que honra a Dios. Eso trajo bendición a mi vida. Pero si yo de pronto en algún momento me hubiera unido a una mujer del mundo, a una mujer que le hubiera gustado los placeres mundanos, créame que ya no tendría hogar. Tendría conflictos en el matrimonio, muchos conflictos.
Pero bendito sea el Señor, porque mi esposa ha sido de mucha bendición. Y en nuestros procesos, en nuestras pruebas, siempre ha estado firme en el Señor. Y eso nos ha ayudado también a vencer en el nombre de Jesús. Entonces mire cómo esta generación se une a una generación impía, y esto trajo graves consecuencias. Habían 10 generaciones, ya habían pasado 10 generaciones desde Adán, y la población ya se había olvidado de Dios. Totalmente se habían olvidado del Señor. Dice en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Quiere decir que no pensaban ni siquiera en Dios. Ya no tenían el temor a Dios. Les voy a leer una versión, la versión Palabra de Dios para Todos, lo que dice así. Miren cómo dice: el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala, y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Tremendo, ¿no? Quiere decir que la generación de Noé era una generación ¿qué? Mala y perversa. No pensaban en Dios. Entonces, esta sociedad era una sociedad corrupta, eran perversos, eran violentos y tenían maldad en sus corazones. Muy bien, había libertinaje y estaban obsesionados en el placer. Mateo capítulo 24, versículo 38 dice, el Señor habla: se embriagaban, se casaban y se daban en casamiento. Estudiando este versículo, no es muy claro, tienes que estudiar varias versiones y poder ir un poquito a comentarios y estudios para lograr entender de qué está hablando el pasaje, qué es lo que quiere decir el pasaje. Porque pues se supone que es normal que una pareja se casen, ¿cierto? Y Dios aprueba el matrimonio. Entonces cuando uno lo lee muy rápido, uno dice, pero ¿qué de malo tienen si se estaban casando y se daban en casamiento? Parece que no hay nada malo. Pero estudiando el pasaje, Dios me llevó al libro de Job. Me llevó al libro de Job. Recuerden que Job fue antes de Abraham. Es uno de los patriarcas, de los primeros patriarcas. Y mire, dice en la escritura, en el libro de Job, que los hijos de Job, cuando se embriagaban, llamaban a sus hermanas, tenían relaciones con ella. Y esto era frecuente. O sea, no era solamente una vez, sino que lo hacían frecuentemente. Y Job, al ver lo que hacían sus hijos, al siguiente día presentaba un sacrificio y los purificaba. Quiere decir que Job sabía que sus hijos estaban actuando impíamente. Y parece que lo que había ocurrido en ese entonces era exactamente lo mismo. Que las personas en ese entonces se embriagaban y después de embriagarse terminaban haciendo unos bacanales, terminaban haciendo orgías y una cantidad de cosas que ofendían a Dios. Por eso fue que el Señor envió el diluvio. Ahora, veamos un paralelismo. Quiero que veamos un paralelismo con la sociedad de hoy en día. Cuando miramos un poquito y empezamos a mirar nuestra sociedad, vamos a encontrar que en la sociedad hay violencia, hay depravación, hay excesivo libertinaje y mucho descuido de los principios de Dios. Dicen en Génesis 6:3, dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Wow, y aquí el Señor me lleva algo especial, y es que por esta razón fue que el Señor también acortó la edad. Recuerdan que en ese entonces las primeras generaciones duraban 500, 700, 600 años. El que más duró fue 669 años, 969 años. 969 años que fue Matusalén. Imagínese usted vivir 969 años. Y el Señor, a raíz de todo lo que estaba haciendo esa generación de Noé, lo que hizo fue acortarla. Quiere decir que ya no vivieron todo ese tiempo,
sino que el mayor vivía 120 años. Y había una razón, por supuesto. Usted se imagina si un asesino, un violador, un hombre perverso viviera 500 años. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? La tierra, dice la Biblia, que se había impregnado. Quiere decir que ya se había extendido tanta maldad. Y por eso el Señor acortó la edad. ¿Y ha notado algo? Y es que esta generación es una generación muy corta. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que las personas hoy en día ya no viven 120 años. Ahora las personas a los 40, a los 30, a los 20, a los 15, a los 18, a los 19, a los 40, a los 50, a veces mueren. ¿Y por qué? Por la maldad en el mundo. Por esto mismo. Leamos nuevamente lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será, presten atención, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, antes estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y el apóstol Pablo también dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice así: recuerda, en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan a Dios. No te metas con esa gente. Wow. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora, si leemos lo que dice el apóstol Pablo, lo que acabo de leerles, y lo que dice el Señor, y lo que ocurrió en la generación de Noé, ¿qué diferencia hay? Yo creo que estamos viviendo en los mismos tiempos que vivió Noé. Esa mala generación, hoy en día, la podemos ver en nuestra sociedad. Una generación terrible, cruel, amadora de sí mismo. Dice, amantes del dinero más que de Dios, amantes más de los placeres más que del Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Libertinaje, religiosidad, paganismo en todos los lugares. En Génesis 6:13, se lo voy a volver a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor le dice a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra, escuchen bien, está llena de violencia. Miren lo que dice el Señor. Esta es la respuesta del Señor al ver todo lo que esa generación estaba haciendo. Dice: he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Analicemos un poco lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Esto lo investigué de una página que habla acerca de lo que es la violencia mundial. La violencia global, en los últimos 100 años, las guerras han matado más personas que durante los 500 años anteriores, en estos últimos 100 años. Se estima que solo en el siglo XX, 203 millones de personas murieron por la guerra. Recientemente, en los conflictos armados, ha habido más víctimas entre los civiles
que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de víctimas desde 1945. Solo en las últimas décadas, la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Cada año la violencia afecta a 1.000 millones de niñas y niños en todo el mundo. La violencia les arrebató su dignidad. Hay muchas formas de ser violentos, ¿no? Y una forma silenciosa de violencia se lleva a cabo en el mundo por el aborto deliberado. Cada año se realiza alrededor de 44 millones de abortos. 44 millones de abortos en el mundo entero. ¿Y qué decir del terrorismo, los secuestros, violaciones, el incremento de la inmoralidad, el libertinaje y la corrupción? Además, los estudios demuestran que en los Estados Unidos un niño ve más de 200,000 hechos de violencia, incluyendo 16,000 asesinatos en televisión, antes de la edad de los 18 años. Los programas de televisión muestran 812 actos violentos por hora. Miren lo que están viendo nuestros hijos: violencia, violencia y más violencia. Un estudio reciente encontró que un 15% de videos musicales contiene violencia interpersonal y una exposición de violencia que se puede encontrar en la internet y los videojuegos. Por todas estas cosas fue que Dios envió el diluvio. Entonces, estamos viviendo tal vez peor que en los días de Noé. Y a medida que pasa el tiempo, aumenta más la violencia, la depravación, la inmoralidad. El mensaje de Dios cada vez se hace más frágil y con menos fundamento y permisivo. Se supone que debería ser al contrario. Debería ser el mensaje de Dios más fuerte, más contundente, más fuerte. Porque hay una sociedad que necesita oír un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. Pero estamos viendo todo lo contrario. Más distracción, más mundanalidad. Y de todo esto se está llenando el mundo y las iglesias. No hay una enseñanza, no hay enseñanzas sólidas. Pablo lo enseñó así en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hablando de estos tiempos. Y hace poco veía un video con mi esposa sorprendente, donde unos supuestos pastores hacían pasar a las mujeres, las hacían desnudar y las bañaban. Yo decía, qué locura. Otro que hacía que las mujeres se tiraran al piso y él empezaba a pasar por encima de ellas. Y una cantidad de cosas, porque eso es lo que a la gente le encanta, a la gente le gusta, que le hablen bonito. Les gustan las cosas raras, las fábulas, como dice la Escritura. Por eso en estos tiempos creo que el Señor me ha llevado a hablar más sólido, más contundente. Y así muchas personas se enojen o no les guste. Hemos estado hablando la realidad de las Escrituras, lo que dice las Escrituras. Por eso el tema pasado fue la Navidad, que no está en la Biblia. En ningún lugar usted va a encontrar el tema de la Navidad, en ningún lugar. Jamás. Y menos con esas fechas. Pero hoy en día hasta eso encontramos. Púlpitos decorados con árboles navideños, púlpitos decorados con pesebres, celebraciones a un Dios que ni conocen. Y esto es lo que dice la Escritura, porque llegarán tiempos donde la gente no sufrirá de la sana doctrina, sino que tendrá comezón de oír fábulas.
Esas son fábulas, porque no fundamentan a la iglesia. No tienen ningún fundamento. Esto no te va a fundamentar, y menos a tu familia. Así que tenga mucho cuidado. Dice la Biblia: maestros que conforme a sus concupiscencias, a sus deseos y a sus placeres enseñan estas cosas, pero no tienen nada que ver con Dios. Y Pablo advirtió en muchas ocasiones en las epístolas: tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Estamos en tiempos peligrosos, y lo que estamos viviendo afuera, que es una generación peor que la generación de Noé, la iglesia, en vez de ser más sólida y más contundente, se ve más mundana. Oh, santo. Y esto no estoy hablando que todas las iglesias sean así, y tampoco estoy diciendo que todos los pastores sean así, porque no puedo generalizar. Pero creo que sí, en estos tiempos estamos viendo mucho libertinaje, demasiado, como en los días de Noé. Ahora leamos Génesis capítulo 6, versículo 11. Dice así: ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada, porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes, porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Dios vio algo en Noé que no vio en esa generación. Dios vio en Noé tal vez que era un hombre justo. La Biblia lo dice, que era un hombre justo, temeroso de Dios. Y Noé representa a ese remanente que ama a Dios. Noé representa a ese remanente que teme a Dios, a ese remanente que busca a Dios de corazón. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, la Biblia habla de un remanente que ha guardado sus vestiduras, que viven para Dios. Y un día el Señor vendrá por ese remanente para librarlos de la ira que viene para el mundo. Así como en los días de Noé hubo un diluvio para purificar la tierra, la Biblia dice también que vendrán juicios. Cuando la iglesia sea levantada, vendrán juicios sobre la tierra. Y estos juicios es la ira de Dios sobre las naciones. Pero antes de que eso ocurra, la iglesia debe ser levantada. Yo sé que hay posturas teológicas donde dicen que la iglesia va a pasar por tribulación. Otros dicen que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Pero sea antes o sea después, estamos listos, estamos preparados. Debemos estar preparados, viviendo para el Señor, porque en cualquier momento puede venir el Señor por su iglesia, y ojalá nos halle listos y preparados. Una de las últimas señales antes de la venida del Señor, dice la Biblia que el evangelio será predicado hasta el último rincón de la tierra. Y quiero hacerle una pregunta, porque el Señor dijo: y luego vendrá el fin. Entonces, si esa es una de las últimas señales, ¿usted cómo hace para saber cuándo va a ser ese último día? ¿O cuándo va a ser ese día? Supongamos que llegó un predicador a un lugar donde no podía entrar, o no podían entrar a predicar el evangelio, y de pronto llega allí y empieza a anunciar el evangelio, y son las últimas personas que nunca han escuchado el evangelio, y de pronto se predica el evangelio. ¿Usted cómo hace para saber eso? ¿Qué día? ¿En qué momento? Usted tiene que estar preparado. Tenemos que estar preparados. ¿Me estoy haciendo entender? Pero escúcheme bien. Tal vez, y estoy seguro por lo que dice la Escritura, que la venida de Jesús será en el mayor momento de libertinaje en el mundo. En el mayor momento de libertinaje en el mundo. No le estoy dando una fecha porque no sé, ni sé el día ni la hora, porque solo el Señor lo sabe. Pero estoy seguro de eso
por lo que Jesús enseñó. Él dijo, porque la venida del Señor será como en los días de Noé. Y ahí está dando una señal. Quiere decir que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Y la advertencia de Jesucristo en Lucas capítulo 17, versículo 26, fue que cuando Él regrese con gran poder y majestad, la gran mayoría de personas estarán comiendo y bebiendo y enfocados en las cosas del mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Fue lo que quiso enseñar el Señor. Porque también el Señor lo enseñó en Mateo capítulo 6. Cuando le dijo a ustedes por qué se afanan por la comida, por el vestido, por las cosas. Más bien busquen primeramente al reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. Pero hoy en día estamos encontrando así a una sociedad afanada, a una iglesia afanada, buscando y buscando cómo comer, cómo vestir, cómo vivir bien, mientras se alejan tanto del Señor. No estoy diciendo que usted no trabaje, no estoy diciendo que no estudie, no estoy diciendo que no se prepare y se forme, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted debe de tener en cuenta a Dios en todas las cosas que hace. Usted y yo debemos de tener en cuenta al Señor en todo lo que hacemos. Porque si no, de nada nos servirá alcanzar tanto dinero, tanta fama, tantos bienes, si nos perdemos y nuestra familia se pierde. Dígame que me está entendiendo. Por supuesto, esfuércese, trabaje, Dios le bendecirá, pero no olvide, ponga a Dios en primer lugar, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero estoy seguro que así como el Señor lo enseñó aquí, y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuanto más distracción, cuanto más libertinaje haya, ahí es cuando viene el Señor.